En esta oportunidad lo que les quiero transmitir desde mi poca o mucha experiencia es aquellos conceptos que yo considero los pilares de un trader. Pero lo voy a hacer más individualista. Son aquellas cosas que yo considero mis pilares como trader. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con las acciones al momento de operar. Es decir, tenemos que conocer qué tipos de instrumentos existen en el mercado, como futuros traders o como persona que nos estamos dedicando a esto. Como instrumentos tenemos las acciones, tenemos los bonos, tenemos los futuros, el mercado de divisas, CDRs y así hay un montón más, y cada uno de esos instrumentos se va a ir relacionando con la persona que los opera, y yo siempre recomiendo que pruebes de operar instrumentos que te gusten operar. Es decir, que cuando vos los operás sientas satisfacción por operarlos, que te guste estudiar, los que te guste adquirir información de esos instrumentos, e incluso en un punto medio contradictorio, que cuando se produzca una pérdida con ese instrumento también sientas cierto disfrute en el momento en el que perdés, porque sabes que tenés una oportunidad de aprendizaje muy grande para que no te vuelva a ocurrir. Entonces siempre trata de identificarte con un instrumento, ¿sí? Y como siempre digo, el que mucho abarca poco aprieta. Es decir, no quieras operar todos los instrumentos al mismo tiempo ni en el mismo momento. Más bien trata de enfocarte en un instrumento, ser el mejor que puedas hacer en ese instrumento y aprender a operarlo sabiamente, ¿sí? Lo segundo que tenemos que descubrir una vez que ya nos identificamos con un instrumento, sabemos los instrumentos que existen y queremos probar la operatoria de ello, es encontrar lo principal, un broker que esté a la altura de nuestro tipo de operaciones. Es decir, tenemos que conocer qué tipo de operador vamos a hacer. Para ello, tenemos que definir si lo que nosotros queremos es en un futuro vivir de esto, si lo que queremos es obtener una rentabilidad de esto, si lo que queremos es hacer una inversión a largo plazo porque tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión. Entonces, una vez que sepamos y definamos hacia qué punto queremos ir, lo que tenemos que hacer es elegir nuestro broker, esa entidad que nos va a representar en el mercado y que es muy importante que se amolde a nosotros. Recordemos que nosotros le pagamos al broker por un servicio que nos tiene que ofrecer y tiene que responder activamente por el mismo. Ahora, muchas veces hay brokers que, por ejemplo, funcionan muy bien con inversiones más largoplacistas. Por ejemplo, si yo quiero invertir en acciones y tengo una proyección hacia un mes, 2 meses, 3 meses, o por qué no semanal también, quizás para ese tipo de operaciones, llamémosle acciones como puede ser cualquier otro instrumento, el broker que tenemos nos responde sabiamente, nos responde efectivamente y activamente. Pero al momento quizás de hacer intradía, nuestro broker colapsa, o las órdenes se demoran, o hay problemas de ejecución. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, ese broker no nos estaría siendo eficaz para el tipo de operación que queremos hacer. Entonces es muy importante, yo por lo menos recomiendo, que busquemos la manera de aperturar comitentes en distintos brokers y probemos las operaciones que queremos hacer, cómo nos identificamos con la plataforma que nos ofrece. Esa agilidad que vamos a tener va a marcar muchas veces la diferencia en el momento de las operaciones. Entonces tratemos de identificar con un broker y hacerlo nuestro, entre comillas, digamos, más bien que sea efectivo en el momento que operamos. Y a veces no es que un broker sea bueno o sea malo. Yo siempre digo que los brokers hay para todos los gustos. Hay para personas que se dedican mucho a la intradía, como hay para personas que son más largoplacistas. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que saber hacia dónde va a estar orientado y qué es lo que el broker nos va a poder responder. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta nuestro capital de inversión. Es decir, cuánto dinero vamos a invertir, cuáles son nuestras pretensiones de ese dinero y cuáles son los escenarios que esperamos con respecto a esa inversión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un trader o en este mundo no todas son ganadas. También se pierde, y también se pierde bastante dinero o poquito dinero,
eso depende y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que tenemos que saber es que en este mundo también se pierde. Y lo más bonito de la pérdida es el aprendizaje que hay detrás. A veces uno puede tener suerte, pero la suerte no siempre va a jugar a nuestro favor. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el instrumento que elijamos para profesionalizarnos como tal, nos tiene que gustar. Y esos escenarios en los cuales se nos da vuelta una jugada o en los cuales se nos complica un poquito, tenemos que saber que a veces hay momentos de decidir que, bueno, me tocó perder y aprender sobre los errores que hubo en el camino en el momento que operamos. Entonces, tenemos que considerar la posibilidad de que nuestra inversión sea perdida, o parte de ella, no digo en su totalidad, sino que parte de ella posiblemente la perdamos. Y esto es algo que hay que, para mí, ser muy conscientes de que puede ocurrir y de que posiblemente ocurra. Por otro lado, lo que tenemos que contemplar o lo que tenemos que tener al momento de accionar o es lo que comúnmente se conoce como una estrategia a la hora de operar. Yo me refiero a estrategia con lo que esperamos que va a ocurrir en el momento que ejecutemos un trade. Es decir, si nosotros vamos a hacer una inversión en una acción, por ejemplo, lo que tenemos que saber es qué estamos esperando. Y bueno, ahí entra otro concepto que tiene que ver con el análisis técnico, el análisis fundamental, y eso ya es tema de otro podcast, pero la idea es que sepamos cómo vamos a accionar ante diferentes escenarios. Si la acción sube, tener en cuenta cuál es el take profit o cuál es el punto de toma de ganancia en el que nosotros estamos esperando, y a veces quizás puede que no se cumpla esa expectativa, pero por ahí podemos evaluar o considerar el momento de una toma de ganancia y decir, bueno, hasta acá llego, este punto me gusta. Y también tenemos que considerar el otro escenario, en el caso de que la operación no sea satisfactoria y veamos en este caso la comitente en negativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptar la pérdida, vamos a tener una estrategia que nos dé soporte porque lo consideramos previamente, es decir, antes de hacer el trade, consideramos que si pasa tal cosa, accionaríamos de tal manera. Entonces, todos esos escenarios a la hora de ejecutar un trade, desde mi punto de vista, lo tenemos que tener en cuenta. Es muy importante considerar los buenos escenarios, como también es muchísimo más importante considerar los peores escenarios. Es decir, si pasa lo peor, ¿cómo vamos a estar preparados para ese momento? Y es ahí donde se vuelve muy importante el tema del capital. Es decir, si nosotros le ponemos todos los huevos a una canasta y se nos da vuelta, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos esperar? ¿No podemos esperar? ¿Tenemos capital como para apalancarnos y arrancar desde más abajo, lo que se llama promediar a la baja? Esas cosas las tenemos que saber de antemano. Podemos tener suerte, tirarnos a la pileta y quizás haya agua, pero esa suerte va a pasar muy pocas veces. La gran mayoría de las veces siempre va a depender mucho de nuestra estrategia, de qué es lo que nosotros pensamos previamente a la operación. Ojo, esto es un punto de vista y es mi total experiencia. El otro escenario que tenemos que tener en cuenta, que desde mi punto de vista abarca prácticamente el 80% de un trader, es lo que se conoce como la mentalidad, o bueno, algunos lo llaman psicotrading, psicología del trading. En este aspecto, digamos, desde el punto de vista de la psicología, lo que tenemos que saber es cómo nos va a afectar los resultados que tengamos del trade. Cómo nos va a afectar si ganamos y cómo nos va a afectar sobre todo si perdemos. Muchas veces ganar también nos afecta. Algunos creemos que nos afecta positivamente y también en realidad a veces nos afecta negativamente, porque si nosotros tenemos un resultado positivo y fue mera suerte, la realidad es que en la próxima nos va a afectar, porque creemos que sin haber analizado cómo operamos, cómo nos fue bien, vamos a repetir los mismos patrones y posiblemente en ese momento no nos dé el resultado esperado. Y es ahí cuando viene la expectativa.
es decir, lo que nosotros esperamos o creemos que va a pasar. Y cuando eso no se cumple, ¿cómo nos afecta? Bien, esto lo tenemos que considerar. Considerar la posibilidad de perder, considerar la posibilidad de que se nos ponga en negativo una acción, un trade, un futuro, lo que fuese, es parte del trading. Y esa cabeza tenemos que tenerla preparada. Cuando vemos la comitente en negativo, cuando vemos que estamos perdiendo en porcentajes, a veces no tiene que ver con una mala operatoria, a veces puede ser el contexto fundamental que lamentablemente salió una noticia, perjudicó a las acciones o perjudicó a los futuros y simplemente vemos la comitente con porcentajes negativos. En ese momento no tenemos que saber que la desesperación no es nuestro mejor amigo y que no tenemos que accionar sin saber. Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer y pensar muy bien cómo vamos a ejecutar nuestra siguiente jugada. Por eso a veces es muy importante no meter todos los huevos en una sola canasta o muchas veces no inyectar todo nuestro dinero disponible en una sola jugada. Y esto lo tenemos que considerar y para mí es uno de los pilares más importantes, porque muchas veces cuando perdemos nos ponemos nerviosos, nos ponemos mal, no nos gusta psicológicamente ver los números en rojo y esto tenemos que saberlo. Yo siempre digo, uno no gana ni pierde hasta que no cierra el trade y ese trade hay que saber si estamos dispuestos. Por ejemplo, si yo lo veo negativo, estoy dispuesto a esperar un día más, 2 días más, un mes más, 2 meses más. El dinero invertido es dinero que yo necesitaba para el día a día y lo puse todo acá, o es dinero que me permitía jugar y tener una expectativa de decir, ok, si sale bien, buenísimo, si sale mal, aprenderemos y seguiremos mejorando. Entonces, tener esa expectativa consolidada y sanamente saber que consideramos previamente los dos escenarios, tanto positivo como negativo, es lo que nos va a dar más tranquilidad, porque puede ser el mejor operador bursátil, tener el mejor análisis técnico y el mejor análisis fundamental, pero como que la mente te falle en el momento de operar, la tenés toda en contra, totalmente todas en contra tenés en el momento en que la cabeza te falla al momento de operar, porque el mercado a veces se da vuelta en segundos, para arriba o para abajo, el precio va a ser siempre lo que quiera y nosotros tenemos que de antemano anticipar los posibles escenarios para poder trabajar y operar. Eso por un lado. Y por otro lado, no menos importante, pero que también entra dentro de la psicología, es ser disciplinados y ser perseverantes. La disciplina en este aspecto es importantísima. Si nosotros armamos un plan de acción, armamos una estrategia, tenemos que ser lo suficientemente disciplinados para llevarla adelante y seguir paso por paso lo que planificamos y ejecutarlo de tal manera. Podemos hacer correcciones sobre la marcha si ya tenemos medianamente cierta experiencia, pero si no, respetar nuestro plan. Si nos pusimos una toma de ganancia en un punto, respetarlo, a menos que con certeza y con sabiduría sepamos que existe la posibilidad de ir un poco más allá. Yo siempre digo que la ambición es muy buena, lo que es malo es la avaricia. Entonces, seamos ambiciosos, pero no lleguemos a ser avariciosos o codiciosos. Si muchas veces pasa que por querer ganar un poco más, se nos pone en contra la jugada y no la sabemos pilotear en ese momento y perdemos lo que habíamos ganado y quizás ya empezamos a perder en nuestro capital. Y créame, esto es algo que me ha pasado unas cuantas veces y son los momentos de mayores aprendizajes, eso seguro. Entonces, seamos disciplinados con nuestra estrategia, seamos disciplinados con nuestro modo de operar y sobre todo perseverantes. Es un mundo muy lindo. Esto de jugar, por decirlo de una manera, invertir, ya sea a largo plazo o querer vivir de esto, yo siempre digo, vivir de esto es posible, lleva mucho tiempo, lleva experiencia, lleva roturas de cabeza contra la pared y sobre todo lleva mucha perseverancia. Y bueno, nos vamos a estar viendo en un próximo podcast. Lo que le quería transmitir a todos ustedes es un poco mi experiencia desde este punto de vista. Dejen sus comentarios, suscríbanse si les gustó y compártanlo con aquellas personas que creen que les puede ser útil. Desde ya, muchísimas gracias, se los agradezco a todos.